Muy buenos días. Ya se va el Buenos autor. días, Muy profe. bien. Sí, milagroso escucharlos. Buenos días, profe. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Este bicho se está sacando la mano ya porque no escucho. Muy bien. Entonces llamemos a lista aquí rapidito a ver qué pasó con esto. Jenny Patricia Barrantes. Laura Carolina Jiménez. Presente, profe. Gracias. Mary Teresa Rojas. Jennifer Cabarcas. Presente, profe. Oye, está cumplidita, eso sí está muy bien. Jessica Paola Ariza. Andrea Alejandra Calvo. Presente, profe. Uy, ese milagroso de escucharla. María Viviana. Presente, profe. Gracias. Jenny Viviana Castro. Presente, profe. Gracias. Paula Gil. Paula Gil, perdón. Valentina Pulido. Presente, profe. Gracias. Y por acá tenemos a Angie Gabriela Taborda. Profe Gabriela está en la noche. 1, 2, 3, 4. ¿Y está la noche? Bueno, te pongo aquí una vez que pierda aquí. Dale por acá. Y me voy por acá con... ¿Y qué saben? Bueno, ya Paula sí. De Jessica Paola Ariza, ¿saben algo? No. No, profe. Jenny la conocí. Patricia Barrantes. Ella se retiró hace como un semestre. ¿Sí? Es para no perderle tiempo acá. Nuevamente, entonces le ponemos aquí el Rogelio. Y doña Mary Teresa, ¿qué saben? Lo mismo que yo, o sea, nada. Jenny, Jessica, Paola. Esperemos a ver qué pasa con Jessica. Ahora que vamos aquí. Y ya. Guardemos esto. Muy bien, ¿cómo van las cosas? ¿Bien o no? Por favor, me activan las camaritas un segundito para verles las caras, a ver si son ustedes o son otros. Esta cara sí la conozco, esta también. Esta también. ¿Qué más de cosas? ¿Cómo vamos? ¿Sí pensaron algo del mensaje de ayer o no? Esta cara también la conozco. No quedó tiempo. Ah, sí, ya para qué eso ya pasó, ¿sí o no? ¿Estamos? Bueno, muy bien. Doña Paula, Paula necesito doña Paula. Ojo a lo siguiente, entonces. Vamos a mirar, ¿cierto? Básicamente decíamos ayer que nosotros íbamos a tratar el tema de lo que es el derecho tributario. ¿Correcto? ¿Sí alcanzaron a leer un documentico que les dejé allá o no? No lo vieron siquiera, ya me di cuenta, no se estresen. Pero un momentico aquí. Oiga, pero estas muchachas sí me van a volver el blanco aquí definitivamente, pero bueno. Aquí.
Quiero que a mí me esconderme para que se vea mejor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. señor. Ahora la agrandamos un poquitico mejor, así, así. ¿Ahí lo ve mejor? ¿O ahí? ¿Sí la ve mejor así? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces aquí. Ok, entonces vamos a empezar con Andrea. ¿Listo? Va a empezar Andrea, entonces ya su merced dice quién sigue y listo, y vamos a mirar esas hojitas que me interesa, que por lo menos son 4, no nos devoramos mucho, que por lo menos estemos enterados de ese instituto. ¿Sí, listo? Del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Arranque, doña Andrea, hágame el favor, qué pena con tu merced. Sí, señor, profe. Reseña la Espera, revista. Señor. espera, te la coloco bien. Ahí, ya, ahora sí. Bueno, reseña la revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, número 60. Espera un momentico, te la subo un segundito. Si se les distorsiona, espera un segundito mientras les llega. No se Para que. preocupe. Ahí. Listo. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario publicó en el mes de mayo de este año la revista número 60, publicación periódica que reúne los estudios y análisis de profesionales en el área tributaria, que en esta oportunidad se realiza en homenaje al doctor Álvaro Leiva Zambrano. Dentro de los artículos del número 60 figura en primer lugar el trabajo preparado por el abogado Camilo Caicedo, especialista en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado, concurso realizado en Derecho Internacional de la Universidad Salamanca, en el que realiza énfasis del control constitucional de las leyes aprobadas de los contratos internacionales de la Constitución de 1886 hasta la Constitución de 1991. Caicedo hace síntesis de la línea jurisprudencial que en su momento sobre el tema emitió la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional que ha despedido desde esta nueva carta. ¿Prosigo, profe? Sí, su merced dice quién sigue. Vale. Es primero los Ahí yo participantes. le subo aquí. Ahí ya lo organicé. Ahí estamos. Sí la están viendo desde ahí, ¿no? Sí, señor. Listo, sigue. Sigue Laura. Buenos días. Qué pena, pero es que a mí no, o sea, no veo claro, no veo nítido nada. ¿No es que? No veo las letras, profe, solamente la sombra de las letras, pero no las distingo. Espérate un momentico, dejamos de esta y vuelvo y se la comparto. Así soy yo de votado. Aquí. Si no ves, entonces me avisas y miramos esto. ¿Mejoró, empeoró o sigo igual? Mejoró, pero no sé Listo. por dónde van porque no iba siguiendo la lectura. Acá, mira, aquí, acá no se me pierdan. Aquí donde En dice resalta al autor como característica del control. Resalta el autor como características del control que es previo a perfeccionamiento del tratado, aunque posterior a la aprobación y sanción gubernamental, automático, integral, con fuerza de cosa juzgada y condición sine qua non para la ratificación. De igual forma, sostiene que los convenios bilaterales no admiten reservas. Corrige Caicedo a una importante parte de la doctrina colombiana. Finalmente, el escrito analiza bajo el rótulo. Espérate un momentico ¿Dónde porque continúa? tengo que volvértela a compartir porque si no se te mueve allá y la ves borro. Por eso.
La configuración del fenómeno de la... ¿Estás viendo bien ahí? No, ya no está en pantalla, profe. Espérate un momentico, nada de nervios. Ahí. La configuración del fenómeno de la cosa juzgada como consecuencia del control de constitucionalidad a los tratados o convenios de derecho tributario internacional. Título que no se refleja en el contenido del acápite y que por demás nos da a nuestro modo de ver suficientes elementos para concluir que la cosa juzgada en convenios o tratados internacionales sea absoluta. Faltaría a nuestro entender analizar temas como de las mutaciones constitucionales, así como poner en tela de juicio aquellas posiciones que ven en estos casos una reserva de la ley relativa. También se incluye en esta revista un estudio de los aspectos tributarios de los tratados con Chile bajo el título de su autor, Óscar Fabián Gutiérrez Herrán, abogado especialista en Derecho de Sociedades de la Javeriana en régimen de los impuestos de los Andes y LLM de la Universidad. Profe, toca subirlo. Espérate un segundito. Como mucho. De Minnesota, ¿no? Ahí. Sí, de la Universidad de Minnesota. Destaca que dentro del proceso de inserción de la economía global que recientemente ha impulsado Colombia, el país le ha apostado especialmente a aumentar las relaciones comerciales con Chile. Es así como desde el Acuerdo de Complementación Económica de 1994, el comercio entre estos dos países se ha impulsado fuertemente. ¿Continúo, profe? Sí, lo que su merced quiera. Si quiere, termíneme este pedacito ahí para cambiar la hoja y que pueda seguir el otro, ¿vale? Sí, señor. El texto especialmente se dedica a describir los 3 instrumentos internacionales en materia económica celebrados Más recientemente. más Bueno, recientemente entre Colombia y Chile. Voy a terminar hasta el punto, profe. El sí, acuerdo tranquila. a la promoción y protección de inversiones aprobado en Colombia mediante la Ley 72 del 2001. El acuerdo de libre comercio suscrito en noviembre del 2006 y el convenio para evitar la doble imposición suscrito en abril del 2007. Que continúe Viviana Castillo. ¿Me escuchan? Sí, tranquila que no son sino 384 hojas y llevamos una. Bueno, Dale. a continuación encontramos un análisis de la armonización para Colombia de la decisión 599 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones, elaborado por Manuel de Jesús Obregón. Este escrito, tal como lo anticipa el autor de la introducción, se compone de 4 partes. La introducción, las implicaciones en la legislación fiscal con un análisis comparativo de las normas legales contenidas en la decisión 599 y en el Estatuto Tributario Colombiano. Las implicaciones económicas de realizarse la armonización y justificación y obstáculos de la armonización. En la primera parte, Ya, espérate, te doy un segundito. Ahí. sí señor. En la primera parte se hace un análisis de la importancia de los impuestos indirectos, especialmente el IVA, como fuente de financiación de Estado. Luego, en la segunda parte, resalta las diferencias que traería la adopción de la decisión 599 de la CAN, la cual, como es bien sabido, se encuentra vigente desde el 1 de enero de 2008 y nuestro país se encuentra en mora de adecuar la ley interna a sus postulados. La tercera parte es quizás la más valiosa de este texto, al poner de presente que la armonización del impuesto sobre las ventas proyectado con la armonización y teniendo como base las declaraciones del año grabable 2006, incrementaría un 66
0.11% el impuesto a cargo. Menciona cómo serán afectados los sectores agropecuarios, minero, constructor y usuarios de servicios públicos domiciliarios. Correlativamente, los sectores beneficiados serán el industrial y comercial, el exportador, las zonas francas y los sectores con tarifas superiores. Espera un momentico, te lo... Vamos a la columna siguiente. Ahí. Sí, señor. A la general. Finalmente, el autor menciona que la adopción de las normas internas para cumplir la decisión se justifica por el compromiso jurídico con la CAD, la primacía del derecho comunitario y el principio de pactum sunt servanda. A su turno, los obstáculos serían el principio del mínimo vital y las amplias facultades de configuración legislativa del Congreso reconocidas por la Constitución. Que siga mi compañera Mary. Díaz. Buenos días. Uy, ese milagroso. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, bendito. Espérate un momentico, subimos. ¿Sí estás viendo bien? Sí. Se ve un poco pequeño, pero sí estoy viendo bien. Ah, ok, dale, a ver. Listo. Ella quedó aquí en la primera parte de hace un análisis de la importancia de los impuestos indirectos, especialmente el IVA, como fuente de financiación de Estado. Luego, en la segunda parte, resalta las diferencias que traería la No, adopción de pásate a la otra columna, mi amor. Ok. Ya va por acá. Espérate, a ver. Aquí, así dice, haciendo un estudio de las distintas... ¿Sí? ¿Ya? Sí, haciendo un estudio de las distintas... ¿Ya? Oh. Sí, arranca ahí. Espérate. Si tú estás viendo bien, puedes darle ahí tranquilo. En Va. la siguiente columna, ¿no? Sí, señor. Haciendo un Ok. estudio de las distintas relaciones entre el derecho aduanero y el derecho tributario en Colombia, se incluye en la revista el documento elaborado por Alexan Oundillan Barros y Juan David Barbosa, quienes ocupan de analizar el derecho tributario aduanero en Colombia. En este artículo, los autores estudian y definen el derecho tributario aduanero en Colombia a partir de la interrelación existente entre dos ramas del derecho y de los tributos, que esta última regula, aranceles e IVA sobre las importaciones y exportaciones. Profe, ¿puede bajar un poquito? Listo. Ahí. Ahí. Sí, señor. El análisis es efectuado en primera, es que se está viendo borroso. Espérate un momentico, le subo toda esta hojita. Tú Sí, vas en el señor. análisis, está siendo efectuado, tal, entonces ya dejo de compartir y la vuelvo a compartir para que te lo tenga más nítido, ¿listo? Bueno, sí, señor. Ahí yo creo que te mejora. Ahí tú me dices si mejoró o empeoró, sigo igual. No, mejoró. Estilo soltero sin compromiso. No, sí, señor, mejoró. El análisis es efectuado en primera instancia a partir del estudio de los principios esenciales del derecho tributario: capacidad económica, legalidad, igualdad, Ujú. no confiscatoriedad y retroactividad, y su relación con las normas tributarias aduaneras. Posteriormente, analizan la obligación tributaria aduanera y sus elementos, relacionándolos a su vez con los elementos de la obligación tributaria sustancial. Finalmente, exponen diversos casos para evidenciar que en la realidad existe una interdependencia entre las normas tributarias y aduaneras y al mismo tiempo una relación entre algunas normas del procedimiento aduanero y tributario. Profe, ¿puede bajar otro poquito, por favor? Uy, ahora me excedí. Un poquito. Quieto ahí. Ahora sí. Listo. Otro de los artículos que contiene la revista es el estudio preparado por Mauricio Plazas, en el que presenta una serie de reflexiones sobre el activismo de la Corte, de las Espérate. Cortes con...
Tranquila, tranquila, no se me no se me adelante, pero tampoco se me atrasa. Tengo puro pulso de macetero hoy. Ahí está. De los cortes. Por último, encontramos un repa, no, Para al el otro lado, lado. por Sí, las correcto. constituciones en Colombia a La partir Corte Constitucional en Colombia, listo, vale. de 1991, que erigió a la Corte Constitucional como el tribunal encargado de la guarda y protección de las disposiciones constitucionales a través del control de las leyes, expulsando el ordenamiento aquellas disposiciones contrarias a la Constitución, obrando, según lo denominó la doctrina, como un legislador negativo. Ok. Así valiéndose de estas amplias facultades, tanto en los juicios de constitucionalidad como en las revisiones de acciones de tutela. Afirma el autor que sus sentencias han llegado a ser verdaderas fuentes de derecho mediante la interpretación jurídico-política de la Constitución. Entonces, que alguien me ayude, profe, o Sí, sigo. claro, su merced escoge allá, eso no. Pues mi Pau. Paulita está así, ¿cierto? Sí, creo que sí te aparece como con David. ¿Me escucha? Sí, Ahora sí. Pau. Siga, Sí, sí, siga así que iba muy bien. es que Aquí estaba quedé. teniendo dificultad con el audio, ¿sí? Tranquilo. Mi Pau, Espérate, aquí en partiendo quedé. Sí. ¿estás viendo bien? No, Pau? yo imprimí el documento. Ah, sí, entonces arranca de dice partiendo. Entonces, dicen, partiendo de esa premisa, el autor hace un estudio del activismo de la Corte Constitucional, tomando como punto de partida las definiciones de la Corte que la Corte ha dado en relación con los derechos fundamentales, así como el mandato de progresividad en la garantía de los derechos económicos sobre los sociales y culturales. A través del artículo, el autor presenta varios ejemplos en los cuales la Corte, en procura de la protección de los derechos fundamentales y la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, ha inferido en las políticas del gobierno, dictando pautas generales para el legislador sobre la regulación de determinadas materias e incluso ha actuado como ordenadora del gasto. Lo anterior, además de la afectación de los ingresos de la hacienda pública, distorsiona en su totalidad el principio de la separación de los poderes e incluso reevalúa la actividad de los demás jueces que, a juicio del autor, crean derecho en la medida que interpretan las normas y los hechos contribuyendo así al dinamismo de lo jurídico. Por último, encontramos un repaso de los comentarios de las sentencias del Consejo de Estado frente a la casual sexta del recurso extraordinario de revisión en cuanto a vicios de incongruencia y las cuales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela elaborado por Claudia Rodríguez Velázquez. La autora concluye que las sentencias proferidas por la sección cuarta del Consejo de Estado no concluyen necesariamente al agotamiento del derecho a litigar para obtener la eficacia de los derechos de los contribuyentes, sino que estos cuentan con dos herramientas adicionales. La primera, constituida por el recurso extraordinario de revisión amparado en la causal sexta de revisión por falla de congruencia del fallo con la litis grabada, y la acción de tutela, cuyas causales cubren una multitud de potenciales vicios en el proceso y en el fallo que repercuten sobre todo sobre el derecho del contribuyente al debido proceso. Aunque frente a esta última afirma la autora que se caracteriza por la amplia discrecionalidad del juez para acogerla, por lo que la decisión de interpretarla implica un dedicado análisis a fin de establecer si el vicio detectado da lugar o no a otro mecanismo de defensa que, por ser ejercido previamente, puede impedir que prospere la tutela, dado su carácter subsidiario. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, usted póngale pues, dejar de compartir. Aquí estoy, voy a ver ahora sí las caras. No se les olvide que uno siempre ve lo que quiere ver, ¿no? Entonces digamos, esa es una de las formas también a veces que tenemos nosotros de interpretar algunas leyes o algo, porque
de pronto en lugar de leer causales, por decir algo, leemos causas y nos volvemos locos ahí cuando nos aparecen otras palabras. ¿Listo? Entonces ahí tienen 3 hojitas nomás, ahí están en la plataforma para cuando la quieran, así en un rato de esparcimiento, le peguen otra leída, ¿listo? Porque ahí hay una cantidad de temas que nosotros vamos a tratar, ¿cierto? Como los procedimientos, ¿cierto? Los principios, ¿cierto? La irretroactividad, la ley sustancial, etcétera, etcétera. Las que han tenido la oportunidad de ver el contenido programático, pues más o menos de pronto se familiarizaron con algunos temas tocados ahí. Por favor, las personas que llegaron me confirman los nombres para de una vez aquí no dejar la falla. Gracias. Paula Gil, profe, qué pena. Paula Gil, listo, aquí la tengo. Casi no me puedo comunicar, el computador me estaba tomando el tema. Paula Gil. ¿Quién más? Por ahí veo, escucho otra víctima, o sea, no, espera, Eric, ¿dónde? ¿Quién está aquí? Mary, profe, o no sé si Ah, con reportó. doña Mary, porque como ya no ni quiere saludar, entonces está bien todo eso aquí. Mary, listo. ¿Alguien más? Tenemos 3 por este lado. 4, 5, 7. Ah, debe haber uno duplicado ahí. ¿Quién es? Me aparece Viviana Castro 2 veces. Ah, ok, listo. Bueno, eso es por lo que utiliza una otra herramienta. Y bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente entonces, ¿no? Vamos a mirar acá. Ya sabemos, o de pronto están enterados, que mucha de la legislación que nosotros utilizamos en Colombia tiene el nacimiento o el origen ¿dónde? ¿Sí saben de dónde vienen o no? Muy bien, de Chile, ¿correcto? Generalmente, digamos, nosotros aplicamos unas normas y muchas cosas también en la parte económica de lo que, digamos, de cómo se están moviendo las cosas en Chile. Y a su vez la repercutimos para pues otros países latinoamericanos como son Venezuela, Ecuador, ¿cierto? Y en un momento determinado, pues, digamos, cuando hablamos de la Comunidad Andina de Naciones, pues recuerden que ahí estamos involucrados. Entonces, vamos a poner cuidado, si no escuchan bien, vamos a mirar esos principios constitucionales del derecho tributario y ya entonces comenzamos a ver todo lo que es nuestra clasificación de los ingresos. A ver, esta muchacha que no me quede mal. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Obviamente esa no es mi mano porque ese no es mi color, ¿no? Me parecía extraño. Bueno. Sí, blanco. Ah, bueno. Constitucionales del derecho tributario. Ahí, el sonido, ¿qué tal? Bien, profe. Ah, ok, listo. Eso es lo interesante. Son más o menos 10 minuticos, entonces ahí para que pongamos mucha atención. Principios constitucionales del derecho tributario. Adam Smith, como representante de la Escuela Clásica de Hacienda Pública, en su obra célebre Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, desarrolló los principios elementales a los que deben sujetarse las normas tributarias, con el fin de integrar un orden basado en la productividad y el esfuerzo y la imaginación creativa como fuente de riqueza. La Constitución de 1886 no reguló principios relativos al sistema tributario, pues los temas económicos se regulaban a través de la ley. Por otro lado, la Constitución de 1991, pese a las diferentes reformas constitucionales, se implementaron aportes en la actividad económica, y fue hasta esta Constitución que se presenta un esquema de principios de régimen tributario. Estos principios se consagraron en el artículo 363 de nuestra Constitución.
Estos principios tienen el objeto de limitar y orientar la actividad tributaria para que al llevar a cabo los fines del Estado a través del recaudo de impuestos no se vulneren los derechos y libertades fundamentales. Nuestra Constitución hace un desarrollo de 5 principios: equidad, progresividad, eficiencia, no retroactividad y legalidad. Principio de equidad. En materia tributaria, la aplicación de la equidad no conduce a un igualitarismo indiscriminado. Las circunstancias individuales de los contribuyentes no son idénticas y por eso las cargas se distribuyen en función a la capacidad de pago de cada cual. El principio de progresividad es un mandato para que el diseño del sistema tributario logre que el recaudo se produzca atendiendo a las condiciones reales de riqueza y solvencia de los contribuyentes. Procura que el recaudo del conjunto tributario crezca por encima del aumento del PIB, para que se incrementen en proporción igual o superior al incremento de la economía. Principio de equidad versus principio de progresividad. Ambos principios se refieren a la distribución de las cargas que impone el sistema tributario, pero la equidad es relativa a la forma como una disposición tributaria afecta a los diferentes obligados, mientras que la progresividad mide cómo una carga o beneficio tributario modifica la situación económica de un grupo. El principio de eficiencia debe interpretarse en términos de Adam Smith y Adolfo Wagner. Una tributación excesiva puede dar lugar a la evasión. El sistema de eficiencia consiste en diseñar un sistema tributario sin tarifas demasiado altas, combatir la evasión y eliminar privilegios tributarios injustificados. ¿Cómo podemos ver la eficiencia expresada en la práctica? El costo del recaudo no debe ser desproporcionado. La estructura tributaria no debe distorsionarse, por el contrario debe ser neutral. La determinación de los responsables fiscales debe hacerse con un criterio práctico. Ahora vamos a hablar sobre el principio de no retroactividad. La Constitución colombiana tiene el mérito de haber acogido tanto el principio de no irretroactividad como la regla complementaria sobre no afectación de los hechos ocurridos durante el periodo que las leyes modificatorias entren a regir. Este principio es una expresión de los principios de predeterminación y seguridad jurídica que evita que el contribuyente sea sorprendido con los cambios intempestivos de las condiciones normativas en que ha de tributar. Se trata de la regla sobre inaplicabilidad de las leyes que buscan modificar los elementos de un tributo de hecho generador de periodo en relación con el mismo periodo en que entran a regir. ¿La Constitución de 1886 no consagraba este principio? Sí, te explicaré las diferencias. La primera diferencia es que la Constitución de 1886 no contenía una norma especial referida a la no retroactividad de las normas tributarias, solo contemplaba el principio general. Así en su artículo 30 decía que los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. En la Constitución del 91, en el artículo 363, se consagra en el inciso 2, las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Este inciso tenía el objetivo de otorgar al contribuyente seguridad jurídica. La segunda diferencia es que la Constitución del 86 incluía que las normas tributarias tuvieran un efecto inmediato, y esto ocasionó diferentes inconvenientes. Un ejemplo es que una reforma al impuesto de la renta se aplicaría de inmediato, aunque los hechos que constituyen la base gravable se hubieran establecido en el periodo anterior. En la Constitución del 91 el legislador quiso corregirlo con el artículo 362 con el propósito de dar una garantía más completa de conformidad con el criterio general de no retroactividad. ¿Cómo lo solucionó? Ahora, en los impuestos de periodos, como es el caso del impuesto de renta, no se puede aplicar inmediatamente la ley tributaria cuando ella sea más gravosa que la anterior para el contribuyente, sino que su aplicación puede tener lugar en el periodo siguiente. En los impuestos que no son de periodo, como es el caso del impuesto de valor agregado, la norma tributaria nueva sí puede tener aplicación inmediata. El principio de legalidad es concebido como una garantía en favor de los contribuyentes. Además de ser un derecho ciudadano pagar los impuestos, también es un deber pagar prestaciones de contenido económico para el sostenimiento de las cargas públicas. La legalidad desarrolla subprincipios. Representación efectiva.
Los representantes deben tener claridad sobre la legitimidad constitucional de lo que están aprobando, la finalidad y que la decisión se enmarque entre los valores que inspiran el sistema tributario, es decir, la equidad, eficiencia y progresividad. La Corte Constitucional Colombiana, en una decisión histórica con base en este principio, decidió no gravar los bienes del IVA y servicios de consumo básico. El marco legal de este principio está en el artículo 338 de la Constitución Política. Y en el artículo 150, numeral 12. Reserva de ley. En virtud del carácter democrático del sistema constitucional colombiano, todo tributo requiere de una ley previa que lo establezca, expedida por el Congreso, las asambleas departamentales o los consejos municipales como órganos de representación popular. Las leyes, ordenanzas y acuerdos pueden autorizar a las entidades territoriales para fijar las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes. No obstante, el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben estar fijados previamente. La reserva de ley no es absoluta. En estados de excepción se le permite al presidente de forma transitoria que mediante decretos ley puede establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En relación a las leyes del cuadro de aduanas, la Constitución faculta al presidente a modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones al régimen de aduanas sujetado a la ley marco respectiva. Certidumbre sobre los elementos de los tributos. Materializa el principio de predeterminación del tributo, según el cual una ley previa y cierta debe señalar los elementos de la obligación fiscal. El principio de predeterminación normativa de los tributos fue esbozado por Adam Smith en su obra. Consiste en que las normas de contribución a la financiación pública deben ser claras, precisas y establecidas con anterioridad a los hechos generadores. El artículo 338 consagra que tratándose de contribuciones fiscales o parafiscales, el Congreso debe fijar sujetos activos y pasivos, hechos gravables, bases gravables y tarifas o monto final a pagar. ¿Cuál es la importancia del principio de legalidad? Brinda seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones fiscales, por lo que se protege la garantía del debido proceso. También busca fortalecer la seguridad jurídica y evitar abusos impositivos de los gobernantes. En conclusión, el artículo 363 de la Carta Política establece que estos principios fundan el sistema tributario, es decir, constituyen un marco general que orienta la imposición de las cargas fiscales a través de las cuales el Estado obtiene recursos para su funcionamiento. También son un parámetro en la legitimidad del sistema tributario, teniendo en cuenta que todas las disposiciones fiscales inciden en el patrimonio de los colombianos. Es importante establecer a través de esos principios un límite en la actuación del fisco que proteja los derechos económicos de los contribuyentes. Ahí está nuestro resumen, ¿no? Profe, y nos puede Hacia dónde vamos. Entonces, ¿este archivo? señora, Profe, una pregunta. pregúnteme. Profe, ¿este video se encuentra en la plataforma para poderlo ver nuevamente y verlo Sí, bien? se nota que han visto harto. ¿Ya vieron la clase de ayer? No. No, profe. Recuerde que eso yo todos los días la monto en la plataforma. Eso que hay, lo estoy metiendo para que quede grabado también y ustedes puedan ver la clase, ¿vale? Pero generalmente todo porque eso les va a servir y más adelante les sirve para también como material de estudio. Eso es, ¿vale? Pero sí está dentro de la misma grabación. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Ya sabemos, ¿cierto?, que esos tributos como tal no son capricho de una persona, ¿cierto?, sino que están consagrados ¿dónde? En la Constitución, profe. En la Constitución Nacional, que dice que
fundamentalmente, ¿cierto? Hemos escuchado que la Constitución es la voz de ¿quién? ¿Como del pueblo? Del pueblo, sí, señora. ¿Estamos ahí o no? Entonces, señor. eso es fundamental. Entonces, por favor, vamos a tomar notas de algunas cosas y vamos a colocar primera unidad, el derecho tributario. ¿Listo? Entonces decimos que el estudio del tributo se puede abordar desde dos puntos de vista. Punto y coma. Primero, el impuesto o tributo como obligación dos puntos, que es la forma como lo trata la legislación tributaria. Segundo, el impuesto o tributo como fuente de financiación del Estado. Dos puntos. El Estado está representado por diferentes entidades públicas. ¿Como cuáles? A ver, menciónenme ahí dos, una, la que quieran. La Dirección de Impuestos Nacionales. La dirección, o sea, estamos hablando de una entidad descentralizada, por ejemplo. Entonces, entre paréntesis, coloquemos ministerios, coma, entidades descentralizadas, coma, entre otros. Y cerramos paréntesis. Que tienen como finalidad la satisfacción de una necesidad pública. Punto aparte, puede ser. Todas las entidades son distintas puesto que es diferente el tipo o clase de servicio que prestan y por consiguiente su medio de financiación. ¿Listo? Entonces podemos colocar un subtítulo, puede ser que diga clasificación de los ingresos públicos. Un punto aparte. Se clasifican de acuerdo con el grado de obligatoriedad, se clasifican de acuerdo con el grado de obligatoriedad que tengan para con el ciudadano. Entre paréntesis podemos colocar impuestos, coma, regalías, coma, rendimientos financieros,
coma, tasas. No me olvide que esas tasas es con qué, con S, ¿cierto? Coma, donaciones. Coma, sanciones y crédito público. Y cerramos paréntesis. Muy bien. Entonces, atendiendo a esa clasificación, ¿cierto? Y a esos tributos o a esos impuestos, pues obviamente también van a tener ya dijimos que se clasifican de acuerdo con el grado de obligatoriedad que tengan para con el ciudadano. Luego, ¿qué quiere decir esto? Pues que si yo estoy hablando de acuerdo con el grado de obligatoriedad, pues necesariamente tendré que hablar de que hay unos ingresos del Estado que son de carácter ¿qué? Obligatorio, ¿cierto? Y hay otros que son de carácter no obligatorio. ¿Estamos claros de ahí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? ¿Voy muy rápido o voy bien ahí? Cuénteme la verdad. Bien, profe. Ok. Entonces, vamos a hablar primero de, si quiere póngale A o 2.1, como sea, ingresos no obligatorios. ¿Listo? Ingresos no obligatorios. Y decimos que son aquellos que tienen como fuente, un acuerdo de voluntades. Punto y coma. Entre estos tenemos 2 puntos. A. Precios. Y decimos 2 puntos. Son ingresos que provienen de la disposición que hace el Estado, coma, como un empresario cualquiera, o como un empresario privado, mejor coloquémoslo ahí, como un empresario privado, coma, de su patrimonio mediante la concurrencia en el mercado de bienes y servicios compitiendo en igualdad de condiciones con los particulares. Y entre paréntesis colocamos utilidades comerciales. Punto seguido. Los precios tienen una contraprestación inmediata y proporcional para el particular.
Bueno, muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Que los precios, obviamente, ¿cierto? Si uno analiza, pues son ingresos que nosotros los catalogamos como no obligatorios. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre que puede ser eso? Ahora que le analizamos una hojita. Ya agrandémosle esta cuestión acá. ¿Esto qué se les ocurre de los precios? Estamos hablando que son ¿qué? ¿Ingresos no qué? No obligatorios, profe. No obligatorios, ¿correcto? ¿Por qué hablamos de ingresos no obligatorios? Pues básicamente porque yo, o Mary que la veo por acá, ¿cierto? Sí, señor. Mary puede comprar lo que ella necesite donde quiera o no. Si Sí, ya hay claro un que par sí. de zapatos le cobran 10 pesos en un lado y en el otro le cobran 20, ella sabrá si paga los 20 o no, ¿cierto? No está obligada a comprar. A ver, ¿por qué traigo esto? Recuerden que me dice que los precios, ¿cierto? Provienen de la distribución que hace el Estado o la disposición, más bien, como un empresario cualquiera de su patrimonio, que es que esos ingresos que tiene, ¿cierto? Él puede colocar, por ejemplo, un banco. ¿Se acuerdan que había, bueno, ahorita ya no quedan muchos bancos, ¿no? Del Estado, pero sí hay bancos, ustedes de pronto se acuerdan del Banco del Estado, ¿cierto? Encontrábamos también inicialmente el Bancafé, estaba, que todavía queda por ahí el Banco Agrario, que ese sí todavía es del gobierno, ¿cierto? Que era la Caja de Crédito Agrario, ¿se acuerdan de eso o no? Y ese no es tan viejo, ¿no? No. En un momento determinado también existió, yo no sé, de pronto la señora Paula sí se acuerda, y Mary, puede ser, ¿no? No estoy diciendo que sean contemporáneas mías ni nada. No, ¿qué va? Sino que en un tiempo habían unos almacenes que se llamaban, yo no sé si ustedes se acuerdan, el ICA y el IDEMA, ¿correcto? Y en ese IDEMA y en ese eran unos almacenes como por ejemplo, Colsubsidio, supermercados Colsubsidio y ahora Cafán y todos estos que hay por ahí, Ara, pero en esos almacenes eran subsidiados por el gobierno y pues uno conseguía los productos un poco más baratos. ¿Sí se alcanzan a acordar de eso o no? Yo sí, profe, creo que Mary no, pero yo sí, profe. Ah, ok. Ahí, entonces el Estado como en ese momento pues ubicaba una parte de sus patrimonios, ¿cierto? Y cualquiera de nosotros podía ir en ese momento a Colsubsidio, a la tienda de la esquina o para comprar los artículos que necesitara, ¿correcto? Y entonces de pronto, recuerden que nosotros siempre ha existido que como si el producto es un poco más barato es de mala calidad, ¿cierto? Esa tendencia duró muchos años. Hoy en día ya nos toca acostumbrarnos, ¿sí o no? a tratar de conseguir siempre los artículos donde sean más asequibles. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Y cuando me dice que los precios son proporcionales, ¿a qué? A lo que yo pagué. ¿Sí o no? Por eso dice que tiene una contraprestación inmediata, ¿cierto? Y proporcional a la cuantía de lo pagado. O sea, que si yo, ¿qué me está diciendo ahí? Pues simplemente que si yo compro una libra de arroz y vale 1.000 pesos, pues me van a entregar es una libra. ¿Estamos claros? Y si pago 10 10.000 pesos, pues me entregarán 10 libras. ¿Estamos? Eso es. Hay que mirar esa proporcionalidad también, ¿cierto? Y la interpretación que en un momento nos puede dar. Muy bien. Ahora, recuerde que también nosotros tenemos todavía empresas de servicios como ¿cuáles? O sea, ¿todavía quedan empresas de servicios del Estado o no? Sí, la empresa de acueducto y alcantarillado. La empresa de acueducto, la de teléfonos que todavía no la han podido vender, bueno, ¿sí o no? ¿Estamos? Esas empresas, pues fíjese que también son del Estado. Lamentablemente, yo no sé si alcanzaron también, no, esas sí creo que casi todos alcanzamos a conocer Telecom. Sí. ¿Sí se acuerdan de Telecom o tampoco? Yo sí. Sí. Claro, esas sí nos acordamos la mayoría, porque es que los teléfonos aquí no es que nacieron de la nada.
Los celulares, eso es relativamente nuevo, ¿no? Pero nosotros, yo me acuerdo que uno se iba donde los abuelitos y siempre tenía que avisar y debía ir a pedir una llamada ya a Telecom, ¿cierto? Le decían, necesito que me comunique con Bogotá o lo que sea, y esa era una empresa también del Estado. Lamentablemente, pues muchas de las empresas del Estado las han quebrado los mismos empleados, ¿no? Entonces yo creo que más de uno de nosotros sabe eso. ¿Estamos ahí? Sí. Sí, señor. Muy bien, entonces vamos a hablar de B o como lo tengan, número ya. Siguiente, tasas. No se les olvide que es con S. Porque una tasa con Z es ¿qué? Para tomar chocolate. Dígalo sin miedo. Una taza con Z es un pocillo sin Un orejas. recipiente. ¿Sí o no? Un pocillo sin orejas. Qué fácil, listo. Muy bien, entonces hablamos de tasas. Dice 2 puntos. Son ingresos obtenidos por las entidades públicas por la prestación de un servicio público que satisface una necesidad general de la comunidad. Punto seguido. Aunque no son obligatorios, su monto lo fija la entidad que presta el servicio, solamente en función del costo. Punto y coma. Sin ánimo de lucro. Toca decir así que punto y coma y podría decir que hasta entre comillas, ¿no? Sin ánimo de lucro. Punto seguido. Tiene una contraprestación directa y proporcional a la cuantía de lo pagado. ¿Listo? Uno de los ejemplos, o yo pienso que el ejemplo con el que de pronto hemos tenido mayor contacto es con la famosa tasa aeroportuaria. ¿Sí han escuchado de la tasa aeroportuaria? Pues cuando uno viaja siempre le dicen eso, ¿no? La tasa aeroportuaria. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Esa tasa aeroportuaria dice que el monto se fija, ¿cierto? Pues de acuerdo digamos, al servicio prestado, ¿no? ¿Y eso qué es? No es lo mismo una tasa aeroportuaria, digamos, de Bogotá a Barranquilla, ¿cierto? Que Bogotá a Caracas, se me ocurre a mí. ¿Listo? Pero, ¿por qué decimos que es un ingreso no obligatorio? Porque es que resulta que no todo el mundo está obligado a viajar, ¿o sí? O a pagar esa tasa aeroportuaria. ¿Estamos ahí? Claro, pues sí. Yo me puedo ir en carro, me puedo ir a pie, ¿sí o no? Entonces, obviamente, pues, digamos, eso tendrá que, es un ingreso no obligatorio. ¿Listo? Muy bien. Hablamos ahora entonces C, o tercero, como lo tengan. Crédito público, y entre paréntesis coloquémosle no forzoso. 2 puntos.
son ingresos obtenidos por el Estado, coma. Son ingresos obtenidos por el Estado mediante la contratación libre de préstamos que efectúan las entidades públicas, con entidades nacionales, coma, entidades extranjeras o con particulares. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de crédito público no forzoso, ¿cierto? Pues el Estado también puede tener la misma necesidad que tiene un particular, ¿o no? O un empresario privado, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente también puede acudir a ¿qué? A un crédito, ¿cierto? Hablábamos con entidades nacionales. ¿Será que el Estado en un momento determinado puede decirle al Bancolombia que necesita dinero y que le preste, que le haga un préstamo? ¿Ustedes qué opinan? O el alcalde, por ejemplo, pongámosle ahí la cara. Sí. Sí, claro, ¿cierto? Sería una entidad nacional. O al Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ¿cierto? También estaríamos hablando de una entidad internacional. O dice también que con particulares. En ese caso de particulares, siempre, de pronto, pues hoy en día no lo he escuchado mucho, pero sí se habla de que en un tiempo, ¿cierto? ¿Cómo se llama la estación de la 116? Ya se me olvidó. Con Avenida Suba, Chayo. ¿Y Sierra? ¿No? Pepe Sierra, ¿cierto? Pepe Sierra. Sí, es esa, ¿no? En esa entidad se dice que, pues, ese señor que era dueño de toda esa parte, por allá de la 116, eso mientras, muchos políticos y gente del gobierno acudía a él para que les prestara dinero, porque él, pues, supuestamente era muy poderoso, tenía dueño de todas esas tierras y, obviamente, pues, igual como todo, ¿no? Cobraba sus intereses y les hacía sus créditos. Y eso, o sea, por ahí tienen un cuento también de un contador que me acuerdo que lo traen mucho a veces cuando uno está en las conferencias de contadores, donde se habla de que una vez el contador le dijo estaba él nombrando las haciendas que tenía, ¿cierto? Y entonces le dio por escribir a un Pepe Hacienda sin H. Entonces el contador le dijo, y qué pena, doctor, pero Hacienda se escribe con H. ¿Correcto? Y el hombre le dijo, pues la fácil, la de todo poderoso, ¿no? Yo tengo muchas haciendas sin H. ¿Usted cuántas con H tiene? ¿Cómo la vio? ¿Puede pasar o no puede pasar? Sí, claro, Sí, claro. Se acuerde que casi siempre las personas que tienen dinero creen que tienen siempre la razón. Entonces, de eso se trata. Muy bien. Entonces, ojo a esto, ¿cierto? Ya sabemos que hay ese crédito público no forzoso. Hablamos ahora de, punto aparte, rentas contractuales. Entonces decimos que son ingresos obtenidos por el Estado a través de la ejecución de contratos. ¿Listo? ¿Por qué no es obligatorio? Porque igual yo puedo celebrar un contrato con una entidad del Estado o puedo celebrar un contrato con un particular o con una entidad privada. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. De pronto si nos acordamos un poquito, haciendo un poquito
Uy, profe, se le fue la señal. ¿Se me fue la señal? Sí, señor. ¿O la Ahora voz? sí. Eso, Espera la que voz. ya te me va a tocar comparar ahorita otro bicho estos. Ajá. Ahora sí, ¿me escucha mejor? Sí, señor. Ah, no, es que está aquí, es que está internet inestable la cosa. Bueno, no le echo la culpa a mí. Entonces les decía que, pues, básicamente, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando de un contrato, en algún momento de pronto escucharon que nosotros anteriormente le vendíamos energía o luz, ¿cierto? A Ecuador y a Perú. ¿Sí alcanzaron a escuchar eso o tampoco? Sí, señor. Y por esas Señor. malas administraciones hoy en día estamos descomprando, ¿no? También debemos ser claros en eso. Entonces, obviamente, pues cierto, esas rentas contractuales, cuando el Estado presta algún servicio, ¿cierto? Pues también puede obtener esos ingresos por ese lado. Ahora, digamos, mucha de la legislación, como les había nombrado anteriormente, ¿cierto? Que se generaba en Chile, pues a veces nosotros aprendíamos de Chile y lo que hacíamos era también dar seminarios o poner de pronto, atendíamos, cuando hablo de atendíamos es involucrando ahí a nosotros como colombianos, también asesorábamos a la parte de Ecuador y Venezuela, creo que era la otra del abogado que yo conocí. Entonces, la idea es, por eso es que uno va y mira y esos estatutos tributarios o lo que llama el régimen laboral colombiano y el régimen laboral venezolano tienen mucho parecido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son leyes que son copiadas y pues obviamente los adecuan a la necesidad de los gobiernos. Lo que pasa es que a veces se les olvida, con el copy-paste, se nos olvida cambiar el autor, ¿no? Y entonces de pronto lo que pasa con los, los acuerdos municipales, cuando hablemos de eso, también mucho acuerdo municipal, de pronto estamos hablando de, se me ocurre a mí de Cali, no, pongámoslo más cerquita, de Chía. Y entonces en Chía, si está como municipio, dice dado en Bogotá, entonces no tiene sentido, porque si Chía es un municipio, pues obviamente debería de ser dado en Chía, ¿cierto? O en Cota, o en Sopó, en Briceño, lo que sea. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. profe. Entonces, el otro ingreso no obligatorio, hagámosle de la E, donaciones. Entonces decimos que son ingresos percibidos por el Estado a través, listo, ahí qué más le decimos, sí, de dineros entregados por entidades nacionales, ¿cierto? Lo mismo, coma, entidades extranjeras o particulares, o con particulares, o de particulares más bien, o de particulares. ¿Listo? Entonces recuerde que nosotros, por ejemplo, recibimos donaciones de Alemania, del Reino Unido, ¿cierto? O el Estado, pues. Y siempre, pues, obviamente colocan es como una, ¿para qué están donando, cierto? Pues lamentablemente a veces se pierden eso en el camino, ¿no? Pero pues igual la gente también no es que esté obligada a dar ninguna donación. Ahora, ¿será que un particular, será que una Viviana puede donarle alguna, puede donarle o hacerle un aportico al Estado? ¿Sí o no? Claro. Claro, ¿cierto? Incluso recuerden que nosotros hablando de impuestos municipales, ahí hay una donde le dicen a usted, por ejemplo, que done ahí siquiera o haga un aporte adicional, por ejemplo, del 10, ese si quiere, ¿no? Del 10% del valor del impuesto a cargo para alguna de las obras que están planeadas en el distrito, ¿no? Entonces usted si quiere hacerlo, la donación lo hace. Y si no, pues no. Lo mismo que pasa también a veces en los almacenes, que usted le dice que si quiere donar los 20 o los 50 pesos que le sobran para una donación, y ahí le expiden ahí un recibito de una vez de lo que usted donó, pues para justificar
el no entregarle las monedas, ¿cierto? Porque recuerden que nosotros todos tenemos derecho a que nos entreguen las, digamos, las vueltas completas, ¿no? Que es lo que dice la ley. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Y lo otro es otro que también, su ingreso no obligatorio se llama F, póngale herencias y legados. Y eso básicamente, ¿qué es? Que muchas veces de pronto se muere una persona, ¿cierto? No tienen herederos. Entonces, ¿para quién van los bienes de esa persona? Al Estado. Para el Estado. Entonces, básicamente, pues esos ingresos los obtendría de esa forma, ¿no? ¿Estamos ahí, claros? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, observen que, pues, son diferentes, hay unas diferentes formas de eso, de esa obtención de ingresos por parte del Estado. Lo importante es que nosotros sepamos, ¿cierto?, cómo se clasifican. Venimos entonces ahora, póngale punto aparte 2.1, no sé cómo lo tenga numerado, y póngale ya ingresos obligatorios. ¿Listo? Entonces decimos que son aquellos que tienen como fuente la voluntad unilateral del Estado. Son aquellos que tienen como fuente la voluntad unilateral del Estado. Punto y coma. Entre estos tenemos dos puntos A. Impuestos. Entonces decimos que son ingresos obligatorios exigidos por el Estado a los miembros de la comunidad para atender preferencialmente necesidades esenciales. ¿Listo? Preferencialmente necesidades esenciales. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. A ver si la puedo compartir aquí. Este puede ser. Muy bien, regáleme ahí una necesidad esencial. A ver, ¿quién se le ocurre algo? Voy a ponerla aquí al ladito. Ahí le estoy compartiendo. Necesidades esenciales de la persona, profe. Sí, claro, para atender. Ojo a esto, ¿no? Estamos hablando de necesidades. Los impuestos son ingresos. Estamos hablando de impuestos, póngale pues cuidado. Exigidos por ingresos obligatorios exigidos por el Estado a los miembros de la comunidad para atender preferencialmente necesidades esenciales, y póngale ahí, a través del presupuesto público, coma. Entonces canten a ver. La educación, la salud. Espere, yo, porque yo no soy secretaria. ¿Educación me dijo? Educación y salud. Educación. Salud. ¿Qué más? La alimentación con algunas personas. Alimentación. ¿Qué más? Yo estoy haciendo caso. Sí, están viendo ahí mi pantalla, ¿no? Sí, señor. ¿Qué más se les ocurre? Servicios públicos. Servicios públicos. ¿Qué más se les ocurre? De las carreteras.
No recuerdo cómo se llama. Vías, ¿cierto? En general, ¿sí? Vivienda. Vías, pongámosle aquí, carreteras. ¿Listo? Vivienda. ¿Qué más se les ocurre? Seguridad. Seguridad. ¿Qué más se les ocurre? Entretenimiento. Seguridad. Espérame, digo que se me pasó una hasta cosas. Por ahí me dijeron otra. ¿Entretenimiento fue que me dijo? Sí. Entretenimiento. Listo, ¿qué más? Transporte. ¿Cómo? Transporte. Transporte. Listo. ¿Algo más? Guay, ¿cómo que están todas? Cuéntenme a ver. Bueno, dejémoslas ahí para no hacerlas sufrir más, ¿sí o no? Ojo a lo siguiente. Menos mal que no están en parcial, porque todo esto que ustedes ven acá, ¿cierto? Excepto una que tengo por acá con asterisco, no. ¿Listo? Estos no son necesidades esenciales. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Vamos a mirar entonces, ¿cierto? Entonces, para que podamos podemos decirle que sí. ¿Sí está viendo mi pantalla, no? Sí. Ok, Sí. entonces observen lo siguiente. Dijimos que eran esenciales a través del presupuesto público, ¿cierto? Coma. Póngale ahí de una vez. Sin que los contribuyentes reciban a cambio una contraprestación, coma, ni inmediata, ni proporcional a su aporte. Entonces, entre paréntesis, coloquémosle, hay necesidades generales, como los servicios públicos. ¿Ya? Estamos hablando, la educación, las vías, son necesidades generales. ¿Listo? Generales. Muy bien, entonces cerramos como son los servicios públicos. Ya ahorita les aclaro toda esa cuestión. Entonces decimos que, punto seguido, las necesidades de tipo esencial son aquellas en las que el Estado no puede excluir. Si quieres subrayar eso, está bien. No puede excluir a ninguna persona. ¿Listo? Entre paréntesis vamos a colocar defensa nacional, coma, vigilancia, coma, vigilancia o seguridad, que les decía ya que básicamente esa de pronto se salvaba, ¿cierto? Coma, administración de justicia. ¿Listo? Y entonces, atendiendo a eso, observen lo siguiente. Teníamos nosotros acá educación, ¿sí o no? Sí, señor. Y dijimos que es una necesidad general. ¿Por qué? Porque cuántas personas todavía, aunque uno no crea, son analfabetas. ¿Será que hay o no? Sí, señor. Muchas, ¿cierto? Muchas personas. Incluso si miramos la educación, tiene como más relevancia. Yo no estoy diciendo que no haya aumentado, pero si ustedes miran, se supone que la educación para todos debíamos ser gratis, ¿o no?
¿Sí o no? Ahorita están tratando de mejorar que los párvulos o los kinderes y ese tipo de cosas, los jardines, ¿cierto? La educación básica, entonces están buscando eso, pero ¿cuántas personas no son excluidas de esto? Muchísimos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. La salud. ¿Será que el Estado excluye de salud a alguna persona? ¿Ustedes qué opinan? En realidad sí, porque pone muchas trabas en muchas ocasiones No, para... mamita, y es que si usted mira vaya a una IPS o a una EPS, si usted no ha pagado la cuota, no lo atienden, ¿o no? O sea que no es... No, fíjese que también deberían ser, todo eso debería ser, supuestamente si fuese una necesidad esencial, pues no nos podían excluir a ninguno. O sea que... Y si por ¿cierto? casualidad no tiene documentos, tampoco. Es correcto, entonces ahí vamos. La alimentación. Si usted come bien, tiene con qué comer, listo, pero si no, tenga, ojo a esto, fíjese, vuelvo y repito, que son necesidades que generales, porque todas las tenemos, ¿sí o no? Pero no es una necesidad esencial para el Estado, ¿correcto? Porque si no, no podía excluir a ninguno y todos teníamos que mantenernos, ¿sí o no? Bueno, los servicios públicos, todavía en Bogotá hay barrios que no tienen ni siquiera alcantarillado, ¿sí saben eso, no? Sí, señor. Y de pronto nosotros los mensajeros que nos ha tocado ir por allá por Suba, casi ya como pegando a Cota, eso a veces son unos barriales violentos. Entonces, no es esencial. Esto incluso en barrios así que no sean tan retirados uno ve, ¿no? Las vías ni se diga, ¿no? Las vías o las carreteras, observen que casi todas están dadas en concesión, ¿no? ¿Cierto? Para el mantenimiento, si ustedes miran la concesión de los Andes, esta de Chinauta y todo ese tipo de cosas, la de Chusacá, hay que pagar unos peajes y eso es lo que se utiliza para el mantenimiento de las vías, ¿listo? En este momento, la necesidad... Señora. En concesión. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir en concesión? Que están en concesión. En concesión, que ellos reciben el dinero y se encargan también de hacer los Pues mantenimientos. yo sí he escuchado el término, pero no sé. Y mantener las vías. Si ustedes de pronto miran de pronto un tiquetico de esos de los peajes, al respaldo muchas veces dice concesión vía Gerardón, concesión no sé qué, concesión de los Andes. ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargan del mantenimiento. No es que el Estado esté desplazando, sino que, digamos, esas concesiones pues se otorgan es para eso, ¿cierto? Para darle digámoslo, ese trabajo a unos particulares, ¿correcto? Y que mantengan las vías bien, ¿no? Ya se trabajan como en equipo, digámoslo así. ¿Estamos ahí? Vivienda. Muchos viven todavía bajo los puentes, aunque se ha mejorado un poco esto, ¿no? Yo pienso que de pronto también, porque hay también que hablar de las cosas buenas, pero sigue siendo una necesidad general. El entretenimiento, si uno mira de pronto en el barrio vio un parque, ¿cierto? Y lo desbaratan y hasta ahí llegó, ¿cierto? Pues digamos que somos muy destructores también y el gobierno no puede estar, pero no es una necesidad esencial, ¿listo? Y el transporte, unos echamos pie, otros echamos bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que son más necesidades generales. ¿Por qué? Porque las necesidades esenciales, como es esta que les estoy señalando acá, ¿sí la están viendo? Sí, señor. La seguridad no nos puede excluir. Hablemos de seguridad o vigilancia. Ustedes han notado que a veces llegan y salen en los noticieros y la gente lo quería linchar o lo agarran a pata hasta que llega ¿quién? La policía, ¿correcto? Y llega la policía e incluso el policía, si ustedes se han dado cuenta y la gente quiere pegarle y manda los golpes por encima del policía y el policía trata de atravesarse para que no le sigan pegando, ¿cierto? Y ellos son claros. Dicen, ustedes cogen al ladrón, pero, o sea, no le pueden pegar delante del policía porque ellos también, ¿cierto? Tienen el derecho a la vigilancia.
que esa es una necesidad esencial. ¿Estamos claros? Sí, señor. Entonces ahí todo tiene su justificación de ley. Ahora, ¿qué otra dijimos de esencial? Necesidad esencial. La defensa nacional. Si ya no se nos viene ese, pero de pronto el otro loco sí, ¿cierto? Si a Maduro le da por hacer sus marranadas, ¿cierto? Pues obviamente, ¿cierto? El Estado, la defensa nacional, está la Armada, está la Fuerza Aérea, el Ejército, para tratar de proteger a los conciudadanos. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Y hablamos de la administración de justicia. Esta administración de justicia, de pronto, ustedes lo han visto o lo ve uno seguido en donde, en las películas, ¿sí o no? O en los mismos noticieros cuando le dicen, cogen al ladrón y de pronto le dicen a la persona que tiene orden de captura, le dicen que tiene derecho a permanecer, ¿qué? Callado, ¿sí o no? Que puede conseguir un abogado que si no tiene para pagar un abogado, el Estado le otorgará uno de oficio o le asignará uno de oficio. ¿Estamos ahí? Entonces fíjese que eso no lo puede excluir. O sea que usted, incluso de pronto uno escucha, no, pero es que todavía no ha tenido el juicio y la persona está detenida, pero no le han hecho el juicio. Entonces muchas veces hay prescripción de términos y bueno, todo eso que uno escucha por ahí. ¿Estamos de acuerdo, doña Paula? ¿Qué me dice doña Paula? Sí. Sí, profe. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, la escucho. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ajá, sí. Entonces, ya decimos, nadie puede ser condenado sin haber sido primero juzgado. Eso es lo que es fundamental. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Entonces, miremos ahora, dentro de los otros ingresos obligatorios están las famosas contribuciones. Coloquemos contribución o contribuciones. Y decimos que son percibidas por el Estado como una contraprestación de parte de los miembros de la comunidad por la ventaja especial, que han recibido, con ocasión de la construcción de una obra pública. Punto y coma. Su monto lo fija unilateralmente el Estado. Coma. De acuerdo con el beneficio recibido, por cada individuo y su destinación es específica para la construcción de la obra o actividad que causa la contribución. ¿Listo? Punto seguido. Por ejemplo, la que más hemos escuchado por ahí, la contribución, ¿por qué? Por valorización. Esa de pronto muchos hemos escuchado eso, ¿sí o no? Contribución por valorización. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que, por ejemplo, cuando estaba
su amigo Petro, de alcalde, él hizo, cobró una valorización porque iban a arreglar un poco de vías y no sé qué, pero como no estaba autorizada por el Consejo, pues obviamente le echaron eso para abajo y tuvo que devolverse todo ese dinero, ¿no? ¿Estamos? Pero básicamente, cuando yo, por ejemplo, de pronto vamos a decir que Mary está ubicada en Chapinero, ¿correcto? Y que Laura está ubicada en, digámosle, en La Estrada, por decir algo, ¿cierto? Entonces resulta que van a, vamos a construir, a ampliar la carrera 24, ¿cierto? O la carrera 30, que la conocemos más. Entonces, la persona que esté más cerca a esa, ¿será que las dos se benefician? ¿Ustedes qué opinan? No. Pero, profe, me parece que sí. Claro, todo el mundo en la construcción de que haya, en el momento en que haya una construcción de una vía o el mejoramiento de una vía, todas las personas se van a beneficiar. Una es directa y otra es indirectamente, ¿cierto? Pero si yo estoy ubicado más, vamos a ubicarla a Viviana en la 30 y la obra se hace en la 30, pues obviamente la valorización o el impuesto por valorización de Viviana va a ser más alto que el que le puede causar a Mary o a Laura. ¿Estamos ahí? Por eso dice que su monto lo fija unilateralmente el Estado de acuerdo con el beneficio recibido por cada individuo. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe, claro que sí. Ahora, tenemos que mirar también las zonas, ¿correcto? Porque es que muchas veces de pronto uno, cuando escucha uno a Harold, ¿cierto? Que es experto en la parte de lo que son los tributos municipales y distritales, uno escucha lo que dice, lo que él menciona y tiene razón, porque es que, por ejemplo, a nosotros, los pobres, ¿cierto? Que nos hagan una estación del Transmilenio, ¿nos sirve? ¿Sí o no? Ahí cerquita de la casa. Sí. Claro, en este momento sí, incluso cuando están vendiendo los predios, ustedes de pronto dicen, de pronto uno ve que en los anuncios dicen vías fáciles de acceso en Transmilenio y ese tipo de cosas. Pero una persona que viva en una zona de, por ejemplo, en Santa Bárbara, una persona rica, ¿será que le interesará que le hagan una estación de eso? O a los, digamos, a los residentes de ese sector que hagan una estación del Transmilenio. No, al revés, eso No. lo afecta. No, porque eso tiende a qué? A bajar el valor del predio. ¿Sí o no? Pues no, qué mamera con esa cosa. Ahora, les pongo, todas saben dónde queda la calle 53, ¿cierto? Galerías. Sí, sí, señor. ¿Listo? Observen que cuando uno pasa por Galerías, ¿cierto? En ese puente que hicieron ahí en la 53 con 30, hay muchos apartamentos que cuando uno va y voltea así la cara de chismoso, alcanza a ver los apartamentos de que están a los lados. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Y eso qué hizo? Que hizo que se disminuyera un poco el valor de esos predios. Mucha gente vendió por eso, ¿no? Entonces hay que mirar también qué tan beneficioso es en un momento determinado, ¿cierto? Una construcción de esa. Y por eso es que muchas personas alegan también de eso, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, profe. Además uno se pone a mirar y, pues no sé, de pronto, si ofendo a alguien que trabaje en la Secretaría de Movilidad aquí, pues no sé también la función de esa, pues no, obviamente no he trabajado con esa persona, pero se supone que eso es como para mejorar la movilidad de Bogotá. Y yo creo que desde que se creó esa vaina, así como que se ha empeorado. Obviamente, ¿cierto? En un momento se pensó que solamente los ricos iban a tener carro y ahora resulta que los pobres tienen 2 o 3 carros. ¡Qué belleza, ¿sí o no? En el estudio que se hizo se decía que básicamente, o sea, cuando comenzaron con la cuestión del pico y placa, se decía que el rico pues podía comprar 2 carros, 3 carros y que en cambio el pobre no. Y resulta que ha sido al contrario en el estudio que se hizo, ¿no? O sea que más o menos el 75% de los vehículos que tiene Bogotá están en las clases 3 y 4, ¿correcto? Y al rico, ¿por qué no le interesa comprar 2 carros? Porque para eso es rico, ¿o no? ¿Cierto? Si yo tengo que llegar a mi oficina, naturalmente cuando yo podía llegar a las 7, a las 8, pero si yo tengo dinero, ¿cierto? Pues me voy a las 8:30, lo que están haciendo hoy en día mucha gente, ¿no? Y entonces vuelve y se vuelve el caos. ¿Estamos ahí? Entonces vuelvo y repito, esto es de mirar un poquito y mirar las cosas y cuál es el entorno que tenemos
en un momento determinado. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Todo claro, profe. Muy bien. Entonces vamos a mirar ahora C, algo que diga sanciones o multas. Entonces decimos que son penas económicas que se establecen a los miembros de la comunidad por el incumplimiento a las normas de convivencia. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de sanciones o multas, ¿cierto? Son obligatorios, obviamente, a la persona que infrinja una norma de convivencia. Por ejemplo, me volé un semáforo en rojo, el semáforo está en rojo y me pasé. ¿Me sancionan? Sí. No pagué a tiempo los impuestos, no presenté las declaraciones, ahí tenga para que llegue, ¿cierto? Sanción de temporaneidad, no cumplió, ¿correcto? Porque igual eso atrasaría muchos procesos. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Entonces ahora hablamos de crédito público y entre paréntesis colocamos empréstito forzoso o préstamos forzosos. ¿Listo? 2 puntos. Son ingresos percibidos por el Estado cuando acude a la comunidad para obtener dinero en caso de necesidad. Entre paréntesis coloquemos ejemplo, bonos de financiamiento presupuestal. Y ojo a lo siguiente. Ahí tenemos, mire, bonos de financiamiento presupuestal. Hay otros que se llaman los bonos BDSI, ¿cierto? Sí, ¿se acuerdan de los bonos de seguridad interna que emitió Uribe en el primer mandato? Supuestamente para la seguridad democrática. Exacto, seguridad interna. Mejor dicho, tarea, ponga ahí tarea. ¿Ya pusieron tarea? Vamos a traer mañana, van a averiguar lo de los bonos BDSI, ¿correcto? BDSI, bonos de seguridad interna, ¿listo? Y ojo a lo siguiente, para que lo miremos, si quieren, si lo pueden imprimir o si no, báquenlo y lo tienen listo para que mañana analicemos unas cuestiones que son bien interesantes. Si ustedes observan en el PUC, Plan Único, ¿saben qué es el PUC o no? Sí, señor. El Plan Único de Cuentas. Sí, señor. En el Plan Único de Cuentas, ustedes van a mirar en ese decreto la cuenta 1255, se llama inversiones, o sea, la 12 son inversiones y la 1255, si mal no estoy, se llaman obligatorias. Ahí van a ver bonos de financiamiento especial, bonos de financiamiento presupuestal y los bonos BDSI. ¿Estamos? Entonces, pero busquemos ahí, porque eso tiene que tener una autorización y es lo que quiero que miremos en un momentico mañana para que complementemos eso. ¿Estamos claros todos? Y mañana cualquier víctima cojo y digo, lea a tal persona, entonces ya sabemos quién va a leer. ¿Listo? Bueno, profe. Muy bien. Y la otra se llama emisión de moneda. Entre paréntesis colocamos medidas monetarias. Entonces decimos, son ingresos obtenidos por el Estado a través de la emisión de dinero sin el respaldo suficiente
coma, que muchas veces ocasiona inflación. ¿Listo? Entonces, si uno mira, pues eso es lo que ha pasado en Venezuela, en Argentina, que Cotayán tienen ese chicharrón. Aquí, pues, igual no estamos tan degenerados todavía, pero pues, si no tenemos cuidado para allá va, ¿cierto? Porque pues, no es como los chinos chiquitos, ¿no? Oiga, pero si necesitamos plata y aquí tenemos un Banco de la República, pues hagan billete para todos los colombianos o no. Y repartan por costalados, ¿sí o no? Pero es que las cosas no son así. Si ustedes se acuerdan anteriormente, yo no sé si alcanzaron a ver los billetes que decían 20 pesos oro, 50 pesos oro. Sí, la señora Paula sí se acuerda y Mary sí se acuerda o tampoco. Creo que Sí, aún, profe, claro. Claro, creo que y es que si uno mira los billetes hoy en día, ¿cierto? O sea, a veces alegábamos y los billetes de 20.000 tenían 20.3 ceros. Hoy en día la gente dice, ay, que le van a quitar los ceros a los billetes, ni siquiera se han dado cuenta que hace años se los quitaron, por Dios. Dice 2.000, miren y verá, ¿cierto? Dice M-I-L, eso quiere decir 1.000, y hay un 2. ¿Sí han visto los billetes últimamente o no? Y entonces Casi no, uno... pero sí. ¿Cómo? Están Bueno, escasos, no se ven, pero y sí están los hemos de visto. caso ya no se ven. Por eso les nombré los de 2.000 y no los de 50.000. Porque también dice 50.000, está en letras. Y estábamos nosotros alegando que sí, ustedes analizaron por ahí que decía que qué opinábamos de quitarle los 3 ceros a los billetes y alegando, bendito sea mi Dios, y decía, pero eso cuánto hace que nos lo hicieron. Y no nos dimos cuenta, ¿sí o no? Pero bueno, esa es la ley de la vida. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Entonces coloquemos un titulito que diga el derecho tributario. ¿Listo? Y entonces, uy, me quedan ya, ¿cuántos? 2 minuticos les robo, nomás para dejar esta idea porque si no se me va. Se ocupa de los impuestos, coma, como una obligación vinculante entre un sujeto activo, entre paréntesis coloquemos Estado, y un sujeto pasivo, entre paréntesis coloquemos contribuyente, coma. Es decir, como una obligación por parte de los contribuyentes y una pretensión por parte del Estado. Coma. Dados determinados presupuestos de hecho, previstos en la ley tributaria. ¿Listo? Muy bien, entonces mañana les hacemos una aclaracióncita de estos términos que hemos utilizado aquí, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué se habla de que es una obligación por parte del contribuyente y una pretensión por parte del Estado? Pues como para darles un ejemplito ahí para que tengamos claridad en eso. ¿Estamos? Por favor, ¿me activan las cámaras? ¿Ya se me durmieron o no? No, profe. Bueno. Profe, no tengo... Profe, yo estoy en el compu y no tiene cámara, este es de los viejitos. No, pero compre una camarita a ver si le dejo la tela algún día porque... ¿Yo o no? Mañana entonces ingreso por el celo. Recuerden que la importancia de esto es estar ahí enfocaditos. Entonces, si ustedes observan, mire que todo lo que hemos tratado aquí, los temas que hemos hablado, ¿cierto? De lo que se habla
¿cierto? En la parte de la constitucionalidad y toda esa cuestión, es importante uno conocerlo. Hay veces que ni siquiera sabemos qué dice el artículo 338 de la Constitución y el 189 y lo tenemos en la mano, ¿no? El Plan Único de Cuentas, donde hablamos de acuerdo al numeral 11 del artículo 189, ¿cierto? De la Constitución Nacional establece que eso nunca lo leemos, pero pues es ¿por qué? Porque recuerden que aquí nosotros también vamos a mirar de que hay situaciones que pueden ser constitucionales. De pronto ustedes han escuchado que dicen, no, eso fue declarado inconstitucional. La norma fue declarada inconstitucional o ilegal, ¿cierto? Lo que más alegamos nosotros es de la legalidad, ¿sí o no? Eso es ilegal hacer esa cuestión y no sé qué, entonces hay que mirar que hay muchos fundamentos, de hecho, que hay que tener claros. ¿Listo? Entonces, que mi Dios me les bendiga. Hablamos mañana si Dios nos la presta y espero que hasta ahí no se me hayan desmotivado porque mañana venimos así con todos los fierros. ¿Listo? Gracias, profe, Bueno, lo mismo. buen día, que mi Dios me los bendiga, ¿no? Amén, gracias. Gracias, profe. Buen día. Bueno. Hasta luego. Suerte, buen día, chao. Chao, chao. Ese es el tema que me tengo que retirar. Chao, buen día.